Bienvenidos amigos y amigas de Latinoamérica y el mundo. Soy Daniel De Vita y es un placer darles la bienvenida una vez más a este espacio donde nos seguimos reuniendo para pensar juntos. Nuestra Latinoamérica unida, nuestra patria grande, esa que nos legaron nuestros libertadores. Hoy tenemos un encuentro distinto, un encuentro muy importante. Quiero agradecerles profundamente por todo el amor, por todo el cariño que le están dando a nuestro nuevo álbum recientemente estrenado hace horas que está Patria Grande en la cancha. Muchísimas gracias por todo el cariño. Recuerden que lo tienen para escuchar en Spotify acá en la descripción. Y si estás en uno de esos países donde estos servicios musicales están bloqueados por las corporaciones, fundamentalmente Cuba y Venezuela, acordate que lo tenés en Telegram, también lo encontrás acá abajo en la descripción. Bienvenido Stephen Wolf, tenemos un nuevo miembro en el canal, así que recontra bienvenido. Y hoy vamos a estar hablando de economía. ¿Por qué vamos a estar hablando de economía? Porque, bueno, es la gran batalla que se ha armado en torno a la discusión dentro del Frente de Todos, algo que venimos conversando en las últimas semanas, y tenemos un invitado de lujo para hacerlo. Antes de presentarlo y de contarles quién está del otro lado, les recuerdo que estamos a punto de estrenar también Tu Ley, que es esta canción que habla sobre estos, nosotros acá le decimos los Chicago Kids, porque son como los hijos de los Chicago Boys, que vienen a proponer estas ideas que ya han destrozado la economía de nuestros países, que han generado millones de pobres, pero vienen de vuelta con nuevas caras y con nuevos peinados a tratar de enchufárnoslo. Así que acá también le estoy dejando en la descripción y en el chat el enlace para que puedan ir al videoclip de Tu Ley, que todavía no está estrenado. Primero tenemos que llegar a los 1000 pulgares arriba, así que ahí les estoy dejando el enlace. Van, le ponen su me gusta, a los 1000 me gusta, a los 1000 pulgares arriba estrenamos esta canción. Y ahora sí, sin más, vamos a presentar a alguien que nos va a honrar con su presencia, con sus palabras. Un economista que no es un opinólogo, porque estamos acostumbrados a conocer economistas que básicamente cuál es tu profesión y se dedican a opinar, pero nunca tocaron la cosa pública, nunca estuvieron cerca y vienen a ofrecernos sus recetas mágicas. Pero hoy vamos a hablar con una persona que no se esconde ni se escuda en la economía para no hablar de política, alguien que se saca el cassette y habla a calzón quitado como necesitan los pueblos de nuestra América, y alguien que conoce, pero perfecta, la cosa pública. Por eso nos honra con su presencia. Estamos hablando del querido Juan Valerdi. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar en tu espacio, Daniel. Bueno, no, el placer claramente es nuestro. Y antes de que arranquemos y nos metamos de lleno, porque tenemos un montón de temas para conversar, me gustaría que les cuentes, y sobre todo a los amigos de Latinoamérica, de países hermanos que tenemos del otro lado, quién es el que va a hablar, que no es simplemente una persona que estudió y que sabe de la teoría, sino que vos sos un tipo que ha tenido mucho roce con la cosa pública, así que nos cuentes un poquito a quién van a escuchar. Sí, básicamente, bueno, yo estudié en la Universidad de La Plata tanto el secundario como la universidad, licenciatura en Economía y uno en posgrado en Finanzas Públicas. Y desde antes de recibirme ya trabajaba para el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires y después trabajé en distintos organismos de la Nación como asesor de la presidenta del Banco Central, que también fui asesor de ella como presidenta del Banco Nación. Actualmente es la dirigente que maneja la FIP. También fui asesor del presidente de la Unidad Antilavado de la UIF. Estuve en varios proyectos de Naciones Unidas, PNUD, BID, BIRF, relacionados un par de décadas con el tema de la inteligencia anti-evasión fiscal y un tiempo también importante con la inteligencia anti-lavado de dinero. Y en algún momento me cansé un poco de la gestión pública porque me di cuenta que era más importante ayudar a la gente a tomar conciencia de cosas y que la demanda viniera de abajo para arriba, porque de arriba para abajo a veces muchos políticos que subían con buenas intenciones se iban acomodando al juego y perdían la potencia, y otras veces algunos que venían con malas intenciones increíblemente eran los más eficaces. No voy a dar ejemplos porque ahora hay algunos de ambos casos en el gabinete. Más allá de que después vamos a dar nombres. Y los últimos 5 o 6 años me dediqué de lleno a la docencia, que doy desde 1997 más o menos, tanto en Económicas de La Plata como en Periodismo de La Plata. He dado clases también en Brasil y
y he dado un posgrado en la Argentina, me estoy dedicando de lleno a la docencia y estuve trabajando varios años para ONG regionales e internacionales en el tema de la lucha contra las guaridas fiscales, mal llamados paraísos, y en eso me permitió viajar a toda Latinoamérica, Europa, incluso estuve por India y demás. Soy profesor de yoga, recibido en la India en el 2017, y ahora estoy en mi primer año de la carrera de filosofía. Mirá vos, esa de yoga en la India no la tenía. Después me vas a explicar, pero más adelante, qué es esto de peronista por decantación, que está en tu descripción. Pero, a ver, me interesa que hagamos un poquito de retrospectiva. Vamos al año 2019, un país absolutamente endeudado por el macrismo, niveles de pobreza, desempleo, destrucción del aparato productivo. Y surge el Frente de Todos. Esta idea de Cristina Fernández de Kirchner de postular como presidente a Alberto Fernández, una persona que había estado por lo menos 10 años trabajando en las antípodas del proyecto de Cristina, pero lo propone como presidente en esta idea de conformar una gran alianza antimacrista que pudiera derrotarlo en las urnas y ver cómo se hacía cargo del desastre que dejaba Mauricio Macri. Ahora, me gustaría que, porque estamos en el medio del lío, ¿no? Pero vayamos al principio. ¿Cuál fue tu análisis y cómo viste las primeras medidas de este Frente de Todos una vez que Alberto gana las elecciones, una vez que elige al equipo económico, y cómo se empezó a abordar la cuestión económica y ya después, si querés, cómo se enfrentó la pandemia en términos económicos? Bueno, lo primero que te voy a decir es que antes de arrancar con el Frente de Todos, las deudas normalmente y especialmente las que tienen que ver con los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, no están hechas ni para desarrollar el país ni para que ese país algún día las pague. Estas deudas, tanto la del FMI como la del Banco Mundial, son deudas específicamente creadas para condicionar a los países. Eso es importante entenderlo. La peor negociación para el Fondo Monetario es la que llevó Néstor Kirchner, que le dijo: tomen los 10.000 que le debo, tómensela. 10.000 millones, ¿no? Eso es lo peor para ellos y lo mejor para el país. Lamentablemente, Mauricio Macri y el poder profundo de Estados Unidos, cuando le dieron el aporte de campaña a Macri, que le dieron en el 2019, de 45.000 millones de dólares, se aseguraron de que la Argentina quede condicionada por mucho tiempo, porque es muy difícil que algún día tengamos 45.000 millones de dólares para decirle al Fondo Monetario: tómensela. Entonces, hecha esta aclaración, la economía que recibió el Frente de Todos era una economía muy complicada aún antes de la pandemia. Muy complicada porque eran 4 años de desmantelamiento y destrucción y de un Estado jugando en favor de los monopolios y oligopolios. No voy a decir en favor del empresariado porque a las pymes todos sabemos cómo les fue. Entonces, lejos de ser un Estado que jugaba por los empresarios, jugaba en favor de los monopolios y oligopolios, a una costa incluso de cientos de miles de pymes, sin ni hablar de las familias. Y para los que están viendo, hubo aumentos de tarifas de energía, servicios públicos y demás del 1.500, del 2.000%. Y devaluaciones del 100% en poco tiempo también. Entonces, saliendo de ese periodo, el Frente de Todos asume y enseguida tiene una pandemia. Ahora, las medidas que tomó en la pandemia, que algunos podrán decir que estaban muy bien y con eso alcanzaba para ganar las elecciones, eran esperables para un gobierno conformado como está conformado el Frente de Todos, que incluye una parte importante del peronismo y del kirchnerismo. Es decir, que los 12 millones de votantes que votaron al Frente de Todos en 2019 daban por descontado que ese Frente de Todos iba a cuidar a la gente en la pandemia. Iba a reconstruir el Ministerio de Salud que había destruido el macrismo y lo había convertido en una secretaría, iba a dar las vacunas, iba a priorizar a la gente por sobre la economía, aunque después eso un poco se la retizó, digamos, esa discusión, que es otro tema. Y entonces no alcanza con eso. Y el gobierno erróneamente pensó que con eso alcanzaba. De ahí la sorpresa de las PASO de hace poco tiempo. Entonces vamos al tema económico. Si bien estas medidas estuvieron en el área de la salud y de lo paliativo por la cerrazón, la cuarentena y demás, con los fondos que le dieron a la gente que estaba en pobreza o cerca de la pobreza justamente por esa cuarentena y demás, que en la Argentina se llamó IFE, y era un fondo que le daban a 9,5 millones de personas, y también se le dio dinero a muchos miles de empresas
para que complementaran y pudieran pagar los sueldos, que se llamó ATP, incluso empresas que tenían mucho dinero en el exterior, fugado, lo cual estuve muy en desacuerdo. A pesar de esas dos cosas, faltó tomar la oportunidad que da la pandemia, y fíjense que estoy diciendo que es una crisis, pero como dicen los chinos, también implica una oportunidad, porque el nivel de aceptación y de imagen positiva que tenía Alberto Fernández en marzo, abril del año 2020 era del 78%. Eso es un récord absoluto para un gobierno en décadas. Entonces, ese nivel se podría haber aprovechado para poner en práctica medidas económicas que se esperaban en base a la campaña que había tenido el gobierno en el 2019 y que había prometido de alguna manera ir al choque con determinadas prácticas y determinados intereses corporativos, monopólicos. Por ejemplo, cuando dijo que entre las LELIC, que son los fondos que depositan los bancos en el Banco Central, y pagarle intereses a la LELIC o pagarle más a los jubilados, el presidente actual había dicho que iba a preferir a los jubilados. Eso no se ha visto en la realidad. Juan, entonces, perdóname que te haga un paréntesis acá. Viste claro, que los chinos dicen que crisis es oportunidad. Y había, en ese momento al que vos te referís, era crisis es oportunidad o crisis es una excusa, en muchos casos. ¿Vos te acordás Totalmente. cuando Alberto Fernández, en plena cadena nacional, tiene así como una escaramuza con Paolo Roca, que es uno de los magnates más grandes de la Argentina, y uno se entusiasmó, dijo, claro, crisis es oportunidad, cosas que eran locuras hasta antes de la pandemia te habilitaba, pero después no pasó eso, ¿no? La pandemia no solamente habilitaba a la Argentina, sino que habilitó a muchos países del mundo que lo hicieron. Y no estoy hablando de países de extrema izquierda revolucionaria, estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Francia, estoy hablando de algunos países escandinavos, del mismo Estados Unidos, que han tomado medidas que 2, 3 años antes eran absolutamente impensables, y justamente porque la pandemia es una situación extrema en la cual el Estado volvió a tener un rol preponderante y muy relevante, y la población incluso se dio cuenta de que esto de que no haya Estado, como dicen los delincuentes y mercenarios como Milei, o de alguna manera sugiere Tetaz y todos esos operadores mediáticos, eso era una gran mentira, porque si la pandemia no se hubiera agarrado con un Estado ausente, hubieran muerto varios cientos de miles más de personas en la Argentina. Eso no ocurrió, y ocurrió lo contrario porque el Estado estuvo presente y fuerte. Ahora, eso no resuelve los problemas de la Argentina después de 4 años de Macri, e incluso en algunos casos agravado justamente por la situación de la pandemia y la crisis internacional que eso desató. Entonces, lo que tendría que haber hecho el gobierno, que no hizo, y por eso las pasos salieron como salieron, es entusiasmar a la gente con un proyecto que fuera alineado con lo que prometió en el 2019 en la campaña y con lo que la gente pensó que iba a hacer. Por eso no hubo una derechización en las pasos. Lo que hubo fue 6 millones de personas sobre 12 millones que lo habían votado en el 2019 que no fueron a votar, o que votaron en blanco o impugnaron. Eso es lo que ocurrió en estas pasos. ¿Puede revertirse de acá a noviembre? Sin duda que puede revertirse, porque vos de acá a noviembre podés dar señales claras de que cambiaste el rumbo y de que efectivamente vas a ser consecuente con lo que vos prometías en la campaña y con lo que se esperaba del kirchnerismo y de esta alianza. Ahora, hasta ahora no ha dado esa señal. Las medidas que ha dado son tirar un poco de dinero en la calle, pero al no parar a los formadores de precios, eso se puede volver un boomerang y acelerar de nuevo la inflación, porque nadie les puso freno a estos muchachos, a los 4 o 5 vivos, diría la vicepresidenta, y entonces vamos a estar en un problema grave, no solo en estos 2 meses, sino en los 2 años y 2 meses que quedan, ¿no? Vos recién hablabas del IFE, de este ingreso familiar de emergencia. Y vos te acordarás una frase muy desafortunada, a mi juicio, del ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando decía que el IFE se iba al dólar. Es decir, las familias que estaban cagadas de hambre gastaban todo ese IFE al margen de los bucles que se hicieron y todo eso, pero que la plata rapidito se iba arriba y eso se iba al dólar y generaba más inflación. Que un poquito la disyuntiva es, si pongo más plata en la calle, se me dispara el dólar, si no pongo plata en la calle, la gente no come. Entonces, ante esa disyuntiva, ¿qué hacer? Y vos sos una de esas voces que no ahora ante el fracaso electoral, sino mucho tiempo antes, planteabas que la solución no solamente estaba con apoyar a las familias con un ingreso, sino ir a controlar y tener una política
de control de precios. ¿Y qué haces y cómo te plantás ante los formadores de precios? Alberto Fernández se lo elige y se lo pone en el lugar en el que está por su tono conciliador, por sus formas más tradicionales, por su predisposición a evitar el conflicto. Y lo que ha quedado demostrado en estos 2 años es que probablemente, y esto ya es contrafáctico, si no hubiera existido la pandemia, ¿quién te dice que salía bien? Pero está claro que esto ha fracasado. Eso que dijiste es muy importante. Si no hubiera habido pandemia, porque muchos dicen, pobre Alberto, le tocó la pandemia. Yo creo que la pandemia en ese momento lo fortaleció a Alberto, que tomó las riendas, y al gobierno del Frente de Todos, tomó las riendas de la pandemia y tomó medidas que la población apoyó mucho. Por eso vemos esos niveles de aceptación y de imagen positiva que tuvo Alberto en esa época. Yo creo que si no lo hubiera tenido, entre la destrucción de los medios masivos de comunicación mercenarios y otras cosas que estaban flotando, hubiera estado mucho más enrarecido y complicada la situación. Volviendo ahora a Guzmán, Guzmán es egresado de la misma universidad que yo, de la Universidad de La Plata, no es un miembro destacado de la universidad porque apenas se recibió al año y pico, se fue a Estados Unidos a estudiar y a ser académico, y trabajó allá con Stiglitz. Yo todavía O no he sea que logrado el descifrar. problema no sale de La Plata, el problema vino después. Claro, yo todavía no he logrado descifrar por qué Guzmán es ministro de Economía, porque no tiene ningún tipo de experiencia de gestión, ni tampoco tiene equipo, ni por qué permanece indemne y todos se cuidan de no pedir, digamos, su cambio. Es que Guzmán ve las cosas como un académico. Entonces, efectivamente, lo que vos dijiste es cierto. Si vos le das plata a la gente por el IFE, termina en el dólar, pero en el medio hay un eslabón, que es la gente le da IFE y va a comprar Morphy. Por eso se lo diste, y por eso elegiste 9.300.000 de los 11 millones que te vinieron a pedir, elegiste 9.300.000 que claramente lo necesitaban, entre ellos una parte muy importante de la población argentina que vive a través de la economía informal, subterránea y demás, que va desde un jardinero, un plomero, un electricista que no está facturando pero que tiene actividad, hasta todos los vendedores de calle o las actividades informales que están en la calle. Entonces todo se vació, obviamente dejó, y cuando en las casas no entraba ni un electricista, ni un plomero, ni un jardinero, que pasó el año pasado, por si alguien se olvidó, eso detuvo toda esa economía, esa gente estaba jodida. Entonces, o salía por las malas y de alguna manera lo amenazaban con la ley, o le daban algo. Le dieron salteado mes por medio, y efectivamente compraba Morphy, y como vos no paraste a las bestias que están permanentemente por el ingreso de esa gente y por el ingreso de la Argentina, con los precios de los alimentos y demás, obviamente esos, cuando la levantaron con pala, porque vos le diste guita a la gente para que morfe, empezaron a comprar dólares, o incluso compraron dólares no solamente por una cuestión de ganancias, sino también para operar al ministro y hacerle subir el dólar blue por otras cosas que ver con una extorsión. El ministro entonces, ante la duda, decía, no le doy más CIFE porque se va el dólar, pero claro, el problema no es que vos le das CIFE y los pobres van a comprar dólar, el problema son los otros. Entonces lo que tenés que resolver son los formadores de precios y los compradores de dólares blue y los extorsionadores. No dejar que la gente se caiga de hambre con tal de que no suba el dólar, porque eso es una resolución de laboratorio que también podría haber tomado Cavallo cuando le bajó las jubilaciones a los jubilados y lloraba porque sus abuelitos o sus viejos eran jubilados. Pero bueno, en el laboratorio es así. Vos apretás un botón, bajás el gasto público 10% y hay un montón de gente que se caga de hambre o de comerciantes que quiebran. Ese es el problema de alguien que viene de 10, 15 años de simulador de vuelo y de repente le das un avión muy complicado en una tormenta muy complicada y con gente adentro que depende de lo que haga el piloto, ¿no? A ver, Juan, vos me vas a decir si estoy equivocado o no. Y no es en demérito de tu profesión, para nada. Pero he escuchado muchos economistas que dicen, ser economista y decir, a ver, vos sabés lo que tenés que hacer, cómo manejar estas variables y lo aplicás, y eso prácticamente como que lo puede hacer cualquiera. El desafío está en que vos lo puedas hacer sin que se te muera la mitad del país ni se te prenda fuego, que ahí está un poquito más, y ahí está la magia de la política. Yo te quiero proponer 2 escenarios posibles. Vamos a hacer uno inocente, pensando bien, y otro un poquito más pícaro, si querés. Pero espera, no te Sí. olvides tus escenarios. Te voy a hacer una aclaración de lo que vos dijiste que es muy importante. Les recomiendo un artículo de mi maestro y mentor que se llama Jorge Gallero, que está ahí dando vueltas por internet, que se llama
el economista perfecto según Keynes, y él se llama Jorge Gallero. ¿Okay? Ese artículo en página 12 decía muchas cosas sobre los economistas. Yo no defiendo a mis colegas, y hay muchos colegas que no dicen la verdad porque están esponsoreados y no van a decir quién los esponsorea. Incluso algún ex viceministro de Cristina hace eso. Después tenés otros que han vivido tanto tiempo en la academia que viven en una nube de gas, por decirlo finamente, y entonces no tienen ni puta idea de lo que pasa en la realidad, y por eso viven con sus modelitos econométricos y con la matemática, pero no conocen la calle, no conocen el barro ni la barricada. Y hay otros que en realidad quieren trabajar de académicos y no quieren complicarse la vida y que le den las becas o los posgrados o los dineros que le tengan que dar para investigación y no quieren meterse en quilombo político. Pero el economista siempre tiene que ser un ejecutor de decisiones políticas. La decisión política la tiene que tomar el ejecutivo y bajarle línea a los economistas, y estos tienen que ejecutar lo que decidió el político. Ahora, el economista tiene que armarle el menú, porque el político no sabe cuáles son los caminos de acción posibles, y ahí viene lo que vas a decir vos. Entonces, el menú es donde hace trampa el economista. Si el menú que te hace el economista es como el de la película La vida es bella, que lo llevó al tipo hasta que el tipo pidió lo que él quería darle porque tenía el plato ahí frío o enfriándose. O como en Los Simpsons, cuando el tipo va y le da a Schwarzenegger, que es el presidente, 5 opciones, le dice, bueno, usted decide, es el presidente, le dice la 4, no sé si está buena, bueno, la 3, ay, no está tan buena, la 2, usted sí que es un genio, dice, bueno, eso es lo que hacen los economistas muchas veces, eso es lo que hacía Cavallo con Menem, eso es lo que probablemente haga Guzmán con Alberto. Entonces, la trampa está en los sesgos que tiene ese economista, aunque tenga buena intención, y estamos suponiendo buena intención, ¿no? Ya vamos a ir al tema de estas voces que se alzaron en las últimas semanas, pero antes de eso, y quiero hacer foco en Martín Guzmán, te planteo un escenario donde pensamos bien y decimos, bueno, es una persona que no tiene experiencia manejando la cosa pública, vino a aplicar lo que aprendió en los libros y se encontró con un país donde hay seres humanos y personas y empresarios y determinados factores de poder que no tienen nada que ver con lo que él estudió, que en ese caso sería más sencillito, porque si, bueno, este ministro de Economía no funciona, ponemos otro. Ahora, si me permitís, Juan, uno sabe que Martín Guzmán es muy cercano, es como el pollo, el discípulo de Stiglitz, y ahí en Stiglitz, sabemos que Stiglitz es una persona muy importante y muy valorada, por ejemplo, por la familia Clinton, que justamente hablando de Clinton, ayer estuvo cenando Clinton con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Puede ser que haya factores externos que sostienen a Martín Guzmán en ese asiento, en esa silla? En alguna de las entrevistas que estuve la semana pasada dije que por ahí Martín Guzmán era parte de la negociación con Estados Unidos y con el fondo, en ese orden, porque el fondo lo maneja Estados Unidos. Esa sería una explicación de por qué Martín Guzmán está ahí y está como inamovible, intocable, y hasta Cristina dijo, yo no pedí que te corran ni que nada. Digo, sería una explicación bastante plausible, y te aclaro una cosa de Stiglitz, que Stiglitz sea premio Nobel de Economía no quiere decir nada bueno en sí mismo. Yo me acuerdo de un premio Nobel de Economía que se llama Gary Becker, que dijo que había bajado el delito en Estados Unidos en la época en que había habido, digamos, un desarrollo muy grande del estado de bienestar. Él dijo que no, que en realidad era porque habían legalizado el aborto 18 años antes y entonces muchos delincuentes no habían nacido porque habían legalizado el aborto. Eso es un economista analizando la economía y la sociedad con visión de economista que trabaja para el poder. Entonces, ojo que los economistas prestigiosos tampoco necesariamente saben de la realidad o tienen un conocimiento acabado de cómo funcionan las personas, porque en la base de todo el estudio económico, la mayor parte de los libros de economía, el factor poder que vos mencionaste no está contemplado, y las personas son maximizadoras de utilidad, que quiere decir que la felicidad está detrás del consumo. O sea, cuanto más consumís, más utilidad tenés, más feliz sos. Esa es la base de la mayoría de los modelos clásicos y neoclásicos económicos. Así que fíjate si está un poquito distorsionada la realidad. Yo tengo la esperanza de que los seres humanos no sean así. Excelente, Juan. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en lo que nos convoca y justamente y agradecerte una vez más por tu presencia, porque es que nos des un poquito de claridad para comprender qué pasa con esta guerra de economistas y de tecnicismo jurídico, económicos, donde el pueblo medio que queda fuera. Y necesitamos voces como la tuya que nos vengan a explicar. Entonces, tenemos las elecciones,
para aquellos compañeros y con todo el amor del mundo les digo, que vienen a decir, simplemente fue una elección de medio término, no, fue una de las peores derrotas electorales del peronismo en su historia. No minimicemos lo que nos pasó, porque minimizar el resultado electoral es minimizar la voz de un montón de gente que algo le quiso decir al gobierno. Ese es como primer punto. Ahora, después de una derrota y después de las palabras de Alberto Fernández, asumiendo la derrota, asumiendo que no alcanzó lo que se hizo, todos al otro día, el lunes, el martes, estamos esperando, bueno, ¿cuál va a ser la reacción de Alberto Fernández? Me imagino, en tu caso, Juan, vos que sos uno de los tipos que viene hace meses haciendo hincapié en estas cosas, bueno, capaz que se dan cuenta que este resultado adverso no sirve. Y lo que aparece es una reunión de Alberto Fernández con Culfas y con Guzmán, los responsables de la derrota, hablándole a petroleros. ¿Y el mensaje del pueblo? Sí, de todos modos, para mí el responsable de la derrota es Alberto, y por eso no sé si la llamaría una de las más grandes derrotas del peronismo, porque en realidad Alberto se autodefine como socialdemócrata y no como peronista, a pesar de que es el presidente del partido peronista. Digo, es algo raro, digamos, pero la responsabilidad es de él porque la decisión política es la de él, y por más que Guzmán lo pueda engañar con las opciones, o Culfas sea un funcionario que no funciona, yo lo que tengo claro es que la decisión política es de él, y Cristina supongo que también debate con él las decisiones políticas, más allá de que tenga un margen menor, porque es la vicepresidenta y la Argentina es presidencialista, así que el que tiene la última palabra es Alberto. Pero, digo, no me parece que no alcanzó con lo que se hizo. A mí me parece que no se hizo lo que se esperaba que se hiciera, que es ir al choque con determinados intereses. No te digo con todos, no te digo atacar simultáneamente a las entidades financieras que están reguladas desde 1977, intacta una ley de Martínez de Oz, las regula. O sea que están hechas para la timba y para hacer una sanguijuela de la sociedad. Al mismo tiempo ir al choque con los monopolios y al mismo tiempo ir al choque con el FMI y con los acreedores privados. No da, obviamente que no da. La correlación de fuerzas se construye, pero no viene en un mazo de cartas, pero no da para todos al mismo tiempo. Ahora, para construir esa correlación de fuerzas, tenés que empezar a darle señales a los que te apoyaron, a los 12 millones de personas que te apoyaron en el 2019 y te votaron, para que empiecen a ver que algo de todo lo que se esperaba que haces, lo estás haciendo. Entonces, como mínimo, y ya que eso le afecta a todos los argentinos, tenés que ir al choque con los formadores de precios de la canasta básica, porque además, si no los detenés, no solamente jodés a los que no llegan a comprar la comida o a los que llegan pero se tienen que privar de otras cosas. Jodés la reactivación económica porque 2/3 de la actividad económica argentina es el mercado interno. Entonces jodés un círculo virtuoso que podría ocurrir si se reactivara el mercado interno, se reactivaría el empleo, sube el salario real y demás. Pero si vos decís, no, yo quiero que el salario le gane a la inflación, pero lo único que haces es ayudar a que le vaya bien a las paritarias y demás, pero no tocas a los que forman la inflación, estás escupiendo para arriba. Lo mismo si ahora, entre ahora y 2 de noviembre, le tirás guita a la gente y subís el mínimo no imponible, estás cebando a las bestias y te va a salir como un boomerang. Entonces digo, para mí el problema fue que no se hizo mucho de lo que se esperaba que se hiciera, o por lo menos uno de los frentes. El único que se abrió y que parecía que iba a ir a fondo, que fue Vicentín, enseguida recularon y un juez local de Avellaneda le ganó la pulseada. Entonces, es complicado el antecedente, ¿no? Después de esto, Juan, viene la carta de Cristina, donde nos terminamos enterando todos un poco y se nos habilita también, perdón la autorreferencia, yo el día de la votación publico una foto en el cuarto oscuro con la boleta, yo estoy en provincia, Victoria Tolosa Paz y Daniel Goyán, y le puse un encabezado que no era Viva la Pepa, fue nos quedan 2 años para tener jubilaciones y salarios dignos por encima de la canasta básica, por lo menos. Y cada vez que uno quería plantear estas cosas, y seguramente ahora te ha pasado infinidad de veces, pero le estás haciendo el juego a la derecha, ¿cómo vas a criticar? Todo no se puede, hay que entender que estamos en una pandemia, que a mí era lo que más bronca me daba, porque yo considero que la pandemia no era una excusa para no hacer nada, sino que era justamente lo que te habilitaba para ir por más. Entonces Cristina publica una carta y un montón de cosas que estaban silenciadas o que cada vez que uno las planteaba era señalado como un traidor casi,
las planteó la propia Cristina y utilizó una palabra que es la que genera toda la polémica, que es la palabra ajuste. Cristina dijo, le dije infinidad de veces a Alberto Fernández que me parecía que se estaba generando o haciendo una política de ajuste. A esto le responde Alberto Fernández. A ver, primero le responde Álvarez Agis, que es quien vos mencionabas, el viceministro de Economía de la propia Cristina, que era un poco desde el lugar de Álvarez Agis, yo que fui tu viceministro de Economía, salgo y te contradigo. Y el presidente Alberto Fernández enseguida se toma de ese estudio y lo sale a publicar y propagar por todos lados. Y no es que es una diferencia menor. Cristina habla de ajuste y ellos hablan de que salieron a expandir el gasto todo lo que pudieron, y estamos hablando de dos países absolutamente diferentes. Entonces, contanos por qué el viceministro de Economía de Cristina sale a contradecir a Cristina y por qué vos considerás que sí hubo un ajuste. Más grave aún todavía es que Guzmán salió a decir que no hubo ajuste. A mí eso me pareció más grave, porque de Álvarez Agis no me sorprende. Álvarez Agis hace rato que está asesorando a acreedores externos, dueños de multinacionales o dueños de empresas energéticas locales. Ha cambiado su perfil de peronista y militante a consultor de $2.000 la conferencia y la charla. Entonces digo, de Álvarez Agis ya no me sorprende, más allá de que además debe estar aspirando a ser el ministro de Alberto, porque Alberto se supone que charla bastante con él. Él siempre está hablando muy bien. Tengo que hacerte otra pausa ahí. Pero él siempre habla muy bien de Guzmán, además, ¿no? También. Obvio, te hago otra pausa ahí. Álvarez Agis era el representante del Estado, cuando era ministro de muchas compañías, termina de ser funcionario público y pasa a ser asesor de esas mismas compañías. Yo desconozco cuál es el marco legal, pero... No es tan directa, la relación no es tan directa porque como vos bien intuís, no sería muy ético e incluso habría que ver si es legal, sino que hay mecanismos indirectos para hacer eso que acaba de decir vos y no tengo duda que está ocurriendo. Y no era representante, era director nombrado por el Estado por las acciones que teníamos por el ANSES por el tema de la expropiación a las FJP. Era director en el directorio de varias de esas empresas, entre otras Edenor. De esto, Juan, no tiene nada que ver, esto lo digo yo. Álvarez Agis pasó de ser el que le tenía que poner un límite a Mindlin a trabajar para Mindlin. Algo así. Algo así que es Vox Populi. Yo no lo dije, lo dijiste vos. Yo lo he cruzado fuerte a Álvarez Agis. Yo antes incluso tenía diálogo con él. La última vez que dije esto es lo que resulta de un economista cuando está sponsoreado y no puede decir quién lo sponsorea, ahí ya no me habló más y se acabó la relación. No era amigo, pero teníamos un cierto diálogo. Pero se fue bifurcando nuestros caminos. Como vos bien dijiste, después lo charlaremos, yo por decantación me fui reconociendo cada vez más peronista y él por decantación cada vez más consultor. Entonces nos separamos. Estábamos entonces con el contrapunto entre Alberto y Cristina, entre Agis, citado por Alberto, y Guzmán, que dijo no hay ajuste, la vicepresidenta se equivoca. Bueno, yo te digo que sí hay ajuste y eso lo digo con números. Ahí, como yo lo dije con un par de números esta semana pasada, incluso en la televisión, en América 24 y en C5N, el domingo me contestó Zayat, que no puso mi nombre porque es más prolijo que yo, no es tan de ir con los botines de punta, y dijo que poner dos numeritos, que el ajuste, que hay que ver, porque qué sé yo, la cuestión es que Zayat este domingo me contestó a mí y a Robelli, que es otro economista que también está enojado, digamos, con Guzmán y con Agis y compañía. Y yo te voy a decir muy simplemente esos dos numeritos que no te quiere decir Zayat, que también entra en la del economista aséptico que no considera los factores de poder realmente en toda su magnitud, ni mucho menos las consecuencias de las prioridades. El problema que tiene Guzmán es un problema de prioridades. Como ha sido de laboratorio, tiene menos conocimiento de las consecuencias que tiene la lapicera del ministro de Economía. Como yo, digamos, he vivido más en la calle y menos adentro de la burbuja de la academia, tengo conocimiento del impacto que tienen esas cosas y he tenido la suerte de tener impacto en cosas concretas por estar en algunas actividades dentro de la función pública que me permitían ver las consecuencias concretas de acciones del Estado en temas de salud pública, en temas de educación, como las orquestas juveniles y otras cosas, y eso no me lo olvido más. Entonces, la vicepresidenta, que seguramente, entre otros, el que le dice más o menos cómo son las cosas, porque siempre lo ha hecho, es Kicillof, lo que dijo es que hay un ajuste porque
Del año pasado a este, según la Oficina de Presupuestos del Congreso, lo que cerró el 31 de agosto, que es un informe, esto es oficial del Congreso, y que no es precisamente opositor, los ingresos del año pasado a este subieron el 74%. La inflación, te recuerdo, fue 51% en ese mismo periodo, en el último año, ¿no? Siempre es el último año que se cuentan, los últimos 12 meses. Entonces, al 31 de agosto, inflación de los últimos 12 meses, 51%, suba de los ingresos, 74%. ¿Qué pasó ahí? Por un lado, la inflación te arrastra, porque el IVA y demás arrastra, y por otro lado, el año pasado había un montón de empresas que no pagaban los impuestos porque especulaban con que la AFIP no los iba a castigar si eran grandes y tenían espalda, o porque eran pymes que estaban decidiendo no cerrar y pagar los sueldos en vez de pagar impuestos. Lógico. Entonces este año subió 74% de los ingresos. ¿Sabes cuánto subió el gasto total? 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que subió menos que la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Que en términos reales el gasto bajó. Bajó, no te digo el 20 porque no es así un redondeo de tanto, pero bajó. Ponele 16% haciendo la matemática financiera. Y te digo más, adentro de ese gasto hay un rubro que es las tarifas de los servicios públicos, que se llama subsidios económicos, que subió 90%. ¿Por qué? Porque las tarifas que diseñaron los ministros macristas y los secretarios y subsecretarios que eran accionistas, directores y demás de empresas energéticas, de empresas privatizadas, ese taxi que diseñaron para estafar y esquilmar a la población argentina y a las pymes, sigue funcionando perfectamente. Solo que ahora, en vez de pagarlo a la gente, una parte importante la está pagando el Estado. El año pasado Guzmán quería pasarle esa cuenta a la gente este año y le dijeron, vos estás loco, pibe, es un año electoral, la gente está jodida y todo, no podés hacer eso, y entonces subieron solo 9% las tarifas. Ahora, en el presupuesto 2022 que acaba de presentar para el año que viene, sí le quiere pasar, y ya está puesto, el 30% de aumento en las tarifas a la gente. Y a las pymes también, ¿no? Entonces eso se dio el gusto de hacerlo para el año que viene. Y para este año lo que hizo fue, cuando vos mentís, entre comillas, o ponés expectativas demasiado optimistas para un año, como era para este el 29% de inflación, que era demasiado optimista, porque no habías hecho nada con los formadores de precios, nada serio. Cuando después viene la inflación y es 50, y la recuperación de lo que te dije del tema de las empresas empezando a pagar impuestos de nuevo, el gasto sigue pisado como si la inflación fuera el 29. Es decir, si el año pasado gastaste 100, cuando hiciste el presupuesto pusiste 129, porque es 100 más la inflación, ¿correcto? Entonces vos vas gastando como si la inflación fuera 29. Ahora, la FIP, cuando vienen los contribuyentes a pagar, no le dice, che, no, pará, no me pagues porque ya llegué al 29% que decían los recursos que iba a subir, que era la inflación. Siguen pagando y cobrando, pero el gasto no. Ahí está la trampita de Guzmán. ¿Qué te va a decir Guzmán? No, pero el año pasado gasté un montón de plata en el IFE y el ATP que este año no lo tengo que dar. ¿Por qué le diría yo a Guzmán? Primero, es un ajuste. Ahora vos me decís, no, el ajuste es porque hay mejores condiciones. ¿Hay mejores condiciones, Guzmán? O sea, que no haya dado más IFE el año pasado y más ATP, ¿está bien? Que no haya dado más IFE, ¿está bien este año? Y es la discusión que tenemos ahora, que quieren dar Juan, un lo IFE. El problema sacaron es si en lo da. diciembre. ¿Vos sabés lo que significa diciembre para los argentinos? Exactamente, entonces Guzmán lo que dice, no hubo ajustes, sino que el año pasado estábamos en el horno y ahora estamos mucho menos mal porque hay crecimiento económico. Mentira, lo que hay es recuperación del fondo del pozo, comparando con la vara baja de ese año y después de todo el macrismo y demás, más vale que algo iba a rebotar la economía. Y porque además subieron el precio de nuestros commodities y demás. Y porque la construcción explotó porque una parte importante de la clase media alta pudo ahorrar, porque le subieron el mínimo no imponible de ganancia gracias a Massa y demás, y entonces se está haciendo reformas, se está haciendo ampliaciones y demás, porque además le dieron 30 cuotas sin interés para los materiales. La hora 30, que no sé si ustedes saben que existe. Entonces digo, eso hace reactivar, pero nuevamente, Cristina, 4 o 5 vivos se quedan con esa torta. Entonces, ese es el problema que tenemos. Entonces, ¿hubo ajuste? Más vale que hubo ajuste. Y yo le digo en la cara a Guzmán, hiciste ajuste. Si vos me decís el ajuste, pues la gente está bárbara, y andá a decirlo en la calle a la gente. Y el otro día la escuché, la leí en Twitter a Alicia Castro, con la cual compartí un Zoom el otro día, que dijo que habría que habilitar algún mecanismo plebiscitario para decir si los ministros se pueden quedar o se tienen que ir después de las elecciones. Y estaría buenísimo eso. Yo quiero ver cuánta gente de los 6 millones que no fueron a votar no hubieran ido a votar si había un plebiscito para ver si el ministro de Economía seguía o había que cambiarlo. Tremendo, Juan. Te quiero hacer algunas rapidito porque son cosas que incluso nos preguntan mucho los amigos del otro lado.
Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior, hace más o menos un año presentó como un plan económico alternativo y se lo fue a llevar a Alberto Fernández, un plan económico que desde lo ideológico y desde el corazón peronista que uno tiene, uno lo lee y dice, esto está fantástico, la deuda la paga la oligarquía, regulás el alquiler de la tierra, y uno se entusiasma. Ahora, ¿existe marco para hacer eso o es una terrible locura? Mira, la correlación de fuerza famosa, como te dije antes, se construye. Vos no podés hacer de cuenta que no existe, pero tampoco podés decir me tocó en un mazo de cartas. Y una de las graves falencias que tiene este gobierno y que lo tuvo también el kirchnerismo es la comunicación. En este caso, además, actualmente no solamente comunica mal y poco, sino que además le da cientos de millones de pesos a los tipos que están enfrente tirando fake news y haciendo operaciones en contra y empujando el dólar blue, el ilegal, cuando hay que extorsionar al gobierno y haciéndole campaña para los otros delincuentes que estuvieron 4 años y que ahora quieren volver y demás. Entonces, eso construye una correlación de fuerzas patética. Con esa correlación de fuerzas, reeditar algo parecido a una 125, que sería la regulación de los arrendamientos de los campos o incluso las retenciones móviles y demás, yo creo que sería peor incluso que en el 2008, porque ahí se había construido cierta correlación de fuerzas mucho más positiva que la actual. Entonces digo, no lo veo. Moreno es un analista político y un cuadro político muy, pero muy formado y muy inteligente, pero en el último tercio de sus exposiciones y de sus charlas y demás y entrevistas, se le nota que tiene un problema de ego y que tiene un problema de enojo y resentimiento con Cristina y ni hablar de con Alberto. Ese lo justifico bastante más, ¿no? Pero es un analista brillante, lo que pasa que está como candidato opositor, entonces puede exagerar algunas cosas, como hace la izquierda muchas veces, que propone, no sé, la expropiación de la tierra, la reforma agraria y demás, porque en total, como saben que nunca van a ser gobierno, no tienen el problema de tener que llevarlo a cabo algún día, ¿no? Como lo del teorema de Baglini, una cosa así. Tal cual, A ver, exactamente. sigo con Moreno. Moreno habla de que veníamos de un ciclo económico de producción y trabajo hasta el año 2013 y que Axel con Álvarez Agis inauguran un nuevo modelo especulativo rentístico y que vendrían a ser en términos económicos lo mismo. Axel, todos los economistas de Macri y Martín Guzmán. Ante eso, Es cierto que algunas medidas de los últimos años de Cristina, no te digo que fueron hacia el lado de lo rentístico, pero aflojaron la confrontación con el sector financiero de alguna manera, no así con el sector exportador, al cual a rajatabla le hacían traer los dólares del exterior, cosa que el macrismo desmanteló y que este gobierno no reconstruyó. Todo el sistema que sanciona con la penal cambiaria a los que se hacen los vivos y dejan los dólares afuera o no los liquidan por el mercado oficial, pero en el lado de los bancos los han tratado con bastante cariño, eso es cierto. Esto es sistemático. Los bancos, digamos, han sido grandes ganadores de la pandemia, grandes ganadoras del macrismo, y como te dije antes, el tema de las LELIC no es un tema menor, son 3 billones de pesos, es una torta de guita y todos los días, cada día, le dan 3.500 millones de pesos por día por tener la plata estacionada en el Banco Central. PS, no hay duda que juega con esos jugadores, con los bancos, con mucha alegría y buena relación, y tiene una relación directa con Alberto. Así que no es un accidente que esté ahí y es uno de los grandes pendientes. Pero como te dije antes, no podés abrir 3 frentes de batalla simultáneos en una Argentina que está rodeada, si bien hay algunos países que se dieron vuelta y otros que están complicados en el sentido que ya no siguen los mismos delincuentes que antes, como Chile, que está cambiando, Perú, que está cambiando, pero Bolivia, que por suerte volvió Evo y compañía, Brasil es lo que es, está re jodido, y Estados Unidos, y está al lado y es nuestro principal socio comercial, y Estados Unidos, lejos de estar golpeado como para estar groggy, está como nunca defendiendo su patio trasero en la puja con China, con lo cual, digamos, cualquier movida que das de paso en falso puede ser que nos cueste muy caro como país y como individuos a Cristina o a los que sea que se tome la molestia de ir al choque con los intereses de Estados Unidos. Así que yo diría que no está para abrir 3 frentes al mismo tiempo, pero hay uno que es inexorable, que es los formadores de precios de la canasta básica. Si no atacas eso, en los próximos 2 años y pico van a ser una debacle. Juan, vamos con la última, que no te quiero robar más tiempo, pero muy importante.
El gobierno nacional dice que la economía mejora, que nos estamos reactivando, que todo está empezando a florecer, pero que todavía no se nota. Vos escuchás a las voces de la prensa opositora y te dicen que prácticamente estamos a un pasito del apocalipsis y dentro de una semana nos morimos todos. Y yo te quiero preguntar por las perspectivas de futuro, qué es esto que nos depara y quién le va a pagar al Fondo Monetario Internacional. Hay quien plantea, veníamos hablando de Moreno, por ejemplo, él te plantea o la pagan los jubilados o la pagan la oligarquía. Otros plantean hay que crecer y conseguir un plan de pagos a muchos años para pagarla con crecimiento sin el sufrimiento del pueblo. ¿Quién va a pagar o quién debería pagar la deuda? ¿O qué herramientas tiene el pueblo, el campo nacional y popular, el peronismo, para salir de este brete de la manera más decorosa posible, pensando siempre en esa familia que hoy por hoy se le complica comer? No, la magnitud de deuda que dejó el macrismo con el Fondo Monetario y con los acreedores privados hace que ni siquiera con el sacrificio de los jubilados, los empleados estatales y la población sea viable pagar esa deuda. Igual como te dije antes, la deuda no está hecha para pagarla, sino para eternizarse y condicionarte si te hacen pagar los intereses, porque de eso viven muchos de los que están con muy buenos sueldos y carreras en el FMI, aunque estén pintados, porque el FMI hace lo que dice Estados Unidos y no hay nada que mirar los numeritos y demás. En eso para mí también se equivoca Guzmán pensando que si hace buenos números fiscales va a tener un mejor acuerdo con el FMI. Eso es 100% geopolítico con Estados Unidos y nunca nos vamos a enterar qué condiciones nos pone Estados Unidos para el acuerdo con el FMI, por ejemplo, para un acuerdo a 10 años con 4 de gracia, que es lo más probable que salga. Entonces, el problema de pagar la deuda es un problema de acá 4 o 5 años como mínimo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué hacemos mientras tanto? Para estar preparados en esa época, para, aunque sea pagar los intereses y las primeras porciones del capital. Bueno, ese es otro de los problemas que llevó a que las PASO hayan sido el fracaso que fueron y la derrota que fueron. El gobierno, este gobierno, y en parte el kirchnerismo cuando gobernó también, le huye al debate. Y le huye al debate interno, no te estoy diciendo el debate con la oposición, porque esto de la confraternización que pedía Alberto quedó claro que es imposible, con tipos que mandaban a la gente a morir y a salir de las casas en medio de la pandemia y a hacer manifestaciones. Entonces, digo, el debate es un debate de los que se pueden subir a un proyecto de país que no sea el país chiquito que quiere el macrismo y compañía. Ese debate interno tiene que definir un proyecto de país, junto con el sindicalismo que vale la pena, que no es todo, pero es una parte importante, junto con los movimientos sociales que valen la pena, que no son todos, pero son muchos, junto con los cientos de miles de pymes que les interesa desarrollar su mercado y competir con los grandes y hacerle fuerza y no andar fugando la guita o vendiendo su empresa, y junto con las fuerzas políticas internas al frente de todo, a las cuales ni siquiera le dieron unas verdaderas pasos, como Compromiso Federal y otros sectores. Entonces, todo esto hizo que las pasos en realidad fueran una farsa, no hay debate, no hay interna verdadera. ¿A quién vas a entusiasmar? No hay proyecto de país en debate tampoco. Entonces, hay que debatirlo, pero claro, para eso necesitas un gabinete de tipos que estén formados técnica y políticamente. Entonces, la discusión política deriva en soluciones técnicas. Y ahí está lo que hablábamos antes del menú. El cuadro político técnico que está en los ministerios, secretarías, subsecretarías, tiene que armar ese menú y debatirlo con los sindicalistas, con las pymes y demás, y después llevarlo a cabo con una reconstrucción de la planificación del Estado, que junto con los privados es lo que ha dado éxito en Corea del Sur, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todos esos países, en Alemania. Lo que hubo es una planificación conjunta del Estado con el sector privado. Ni uno ni otro puede sacar un país adelante. Pero si no hay debate de hacia dónde carajo queremos ir, no vas a ningún lado. Si todos los bondis te dejan, es porque no sabes a dónde querés ir. Los chinos están donde están porque hicieron 14 planes quinquenales uno atrás del otro con consistencia. Los brasileros, a pesar del quilombo que tienen, porque Estados Unidos le puso la bota arriba porque estaban con los BRICS y se estaban empezando a descollar un poco, también tuvo consistencia a lo largo de varias décadas. Eso es lo que necesitamos. Un proyecto que entusiasme y que al debatirlo haga sentir parte aún a los que después no salga como ellos querían, pero se sintieron parte del debate. Y esto es lo que está faltando. Mínimo 2 planes quinquenales, aunque sea los debatamos. Y después vuelve a ganar la reta, resistiremos y veremos cómo volvemos a encauzar el país si Dios no quiera. Digamos, pero si no hay proyecto de país, no hay debate, no hay entusiasmo posible. ¿Estuvo bien, Juan, en pagar esta semana estos 2.000 millones de dólares sin antes haber firmado un papel y saber qué va a pasar? A mí me da la sensación de que nosotros no sabemos qué va a pasar, que eso ya está cocinado y vamos a ser como los últimos en enterarnos.
si no hubieran firmado ese papel, que en realidad nunca nos vamos a enterar que lo firmaron, no le hubieran dado los famosos 4.000 millones de dólares de los derechos especiales de giro, los DEG. Hace un O sea, el tiempito nos papel ya dieron está 4.000 firmado. palos, claro, fue firmado con sangre y nunca lo vamos a ver. Pero es obvio que cuando nos dieron los 4.000 palos, dijeron, che, estos 4.000 palos son para que me pagues el vencimiento de ahora de septiembre y el de diciembre. ¿Eh? Ah, ok, pero no lo puedo usar. No, no lo puedo usar para nada, es para eso. No jodas. ¿Entendés? Lo que pasa es que era difícil dejarlos afuera, porque eso no es que se lo dieron a Argentina, se lo dieron a todos los miembros del FMI. Dejarlos afuera hubiera sido una señal bastante complicada para que nosotros sigamos una negociación positiva. Entonces dijeron, te lo doy, pero firmame acá con sangre que lo usás para pagar esos dos vencimientos. En el mejor de los casos, si al gobierno le va muy bien en las elecciones y toma fuerza, por ahí se apuran a cerrar un acuerdo y el de diciembre nos lo perdonan, entre comillas, que quiere decir que lo pateamos, y quedan esos 1.900 palos para usarlo para reforzar la reserva del Banco Central, porque el Banco Central está complicado, digamos, porque permanentemente lo están acosando, digamos, para quitarle las reservas, ¿no? Juan, estoy, pero realmente muy agradecido de que te hayas tomado este tiempo. No sabés cómo explota el chat del otro lado, muchos mensajes de cariño para vos. Te comprometo, si estás dispuesto, en unos meses, esperemos en un panorama más optimista de volver a conversar. En unos meses es mucho tiempo en la Argentina, pero con gusto, con gusto. Unos meses es el largo plazo en la Argentina, pero será un gusto y siempre es un placer charlar con vos. Un abrazo gigante. Estuvo con nosotros Juan Valerdi, economista, una de las voces más importantes, más valientes y más jugadas que tenemos en la discusión política argentina, en los medios de comunicación. Muchísimas gracias a toda la gente linda también del otro lado que se estuvo conectando. Les recuerdo, 1000 me gusta y estrenamos Tu Ley, esta canción donde hablamos de estos muchachitos, de los Milei, los Laje, los Expert, que nos vienen a vender el mismo modelo de Cavallo, que fíjense justamente, Cavallo anda elogiando tanto a Milei como a Martín Guzmán, y ahí se nos llena el culo de preguntas. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado, con la certeza inquebrantable de que venceremos, les digo, hasta la próxima. Chau.